muchos rostros de gente morena, de gente escuálida, de trabajadores. Él trabajaba mucho la figura humana, pero todas las fotografías eran, aún las más dramáticas, eran hermosas. Pero de Alberto hay que decir una cosa. Para mí es el fotógrafo que mejor ha retratado a Antioquia. Es decir, Antioquia le debe, es una obligación, le debe a los antioqueños, a Colombia y a Alberto un gran libro en donde se vean las fotos que él hizo de los pueblos, lo que llaman los paisas pueblear. ¿Cómo imaginar a un buen fotógrafo? A un fotógrafo que retrata intimidades y gestos, ¿cómo imaginarlo si él mismo no tiene una hondura interior, un conocimiento del mundo, una curiosidad, una cultura? Pues lógicamente que sus retratos tienen que ser, o sus fotos pues tienen que llevar la carga de todo eso interior que está en esa personalidad. Pero en la parte de fotografía creo que él hizo un aporte muy importante desde el punto de vista documental a nuestra fotografía en Antioquia. Es un editor, librero, traductor, columnista de opinión, crítico de cine, ensayista y fotógrafo colombiano, nacido en Girardota, Antioquia, en 1926. Abogado de la Universidad de Antioquia del año 1957. Juez del trabajo a los 23 años y magistrado del Tribunal Superior de la Sala Laboral a los 30. Docente durante 7 años de Derecho en la Universidad de Medellín. Se dedicó al periodismo, fundó y dirigió en Medellín la agencia France Press, columnista en los periódicos El Mundo, El Espectador, El Colombiano y en las revistas Universidad de Antioquia, Ideas y Valores, Eco, Cromos y Soho, entre otras publicaciones. Exiliado en Madrid en la década de los 80 por amenazas de muerte. Conocido no solo por ser un cinéfilo y lector apasionado, sino por sus esfuerzos para avivar el interés en otros hacia el cine y la literatura. Aguirre Editor, su sello editorial, publicó obras tan importantes como la primera edición del Coronel no tiene quien le escriba, en 1961, de Gabriel García Márquez, El libro de los viajes o de las presencias, en 1959, de Fernando González, las obras completas de León de Greiff, en 1960. Alrededor de la librería Aguirre, entre los años 1959 y 1997, se formó toda una generación de escritores e intelectuales antioqueños como Manuel Mejía Vallejo, Carlos Castro Saavedra, Gonzalo Arango y el grupo de nadaístas. Fundó el Cineclub de Medellín y creó Cuadro, la primera revista especializada en cine en Colombia. Sobre su relación y gusto por la fotografía, Alberto Aguirre mencionó en una ocasión, en un libro anuario con los mejores fotógrafos colombianos de la segunda mitad del siglo XX, edición de Eduardo Serrano y publicación del Museo Nacional de Colombia, entre esas fotografías hay 3 de Aguirre, con énfasis en lo social.
se repite que sus variados dones lo perdieron. Si, por ejemplo, se hubiera dedicado de lleno a la fotografía, habría dejado obra grande. Yo tenía laboratorio pues propio, en blanco y negro, en el apartamento de Auro. Allá organicé un espacio. A mí no me ayudó nadie, eso tengo que declarar. Yo todo lo leí en los libros, ¿no? Y organicé mi vida y yo hacía la fotografía y sacaba las copias, etc. Y hacía fotografía, ¿no es cierto? Considero que con Cartier-Bresson que el color es una adulteración de la fotografía. Y sáqueme otra persona que me diga que no es así. O sea, la fotografía auténtica es blanco y negro. Ni he hecho, ni voy a hacer, me voy a morir sin ella. Tranquilo. Pues no me hace falta, no, creo que no hizo falta. Y la gran fotografía del mundo es toda en blanco y negro. Ansel Adams, pues por citar un personaje. Pero solo el color se ha prestado a una desnaturalización de la auténtica fotografía. Y se hace una fotografía en color que promueve el espectáculo, el show, y no es la auténtica fotografía. Sobre todo a Alberto le ha gustado mucho salir a Oriente, porque Oriente tiene una población muy específica, el Oriente antioqueño. El tipo del hombre o de la mujer de Oriente antioqueño es muy determinada, muy clara, muy rotunda. Y siempre le gustaba mucho y nos gustaba salir a pueblos de Oriente. La Ceja, Marinilla, Peñol, Guatapé, bueno, toda esa zona. Ahí también ejercité yo mucho mi mirada. Yo miraba y muchas veces yo acompañaba pues a Alberto, siempre andábamos juntos. Así, de pronto yo le decía, mire, allí hay una foto increíble. Pero entonces yo me hacía la disimulada para que la mujer o el hombre que estaban ahí o los niños no vieran. Entonces yo hacía la que yo me miraba, por ejemplo, para la iglesia. Decía, como decir, ay, pero esa torre de la iglesia, qué belleza. Y las personas que estaban ahí miraban a ver yo qué estaba mirando mientras él disparaba. ¡Tin! Y ahí quedaba la foto. En ese sentido la ayuda era muy importante, porque yo despistaba para que no quedaran ellos, porque si a un hombre que está en la plaza de Marinilla, usted se le acerca con la cámara, pierde la foto, porque ya él está mirando que lo van a retratar. Lo que había que hacer era desprevenido. Entonces yo servía en ese caso para
distraerle los sujetos de la fotografía. Cuando terminé quinto de primaria, que quedé de mejor estudiante, mi papá me regaló una cámara. Y entonces con él salía a los distintos pueblos a tomar fotografías. Entonces él me analizaba las fotos mías. Me decía, esta está buena, esta está mala, por esto, esto y esto. Entonces aprendí con él a tomar fotografía. Después fue que ya hice el curso de fotografía y aprendí a revelar. Entonces ya pues tuve cuarto oscuro, aquí tuve uno en mi casa. Yo siempre tuve cámaras Olympus como mi papá y también tuve una Rolex y una Leica y ahora tengo una Nikon. Cambié la Olympus por Nikon. Me acuerdo muy bien que me enseñó la profundidad de campo. Me decía que el encuadre era muy importante en la fotografía, coger las cosas y encuadrarlas bien. Bueno, todo, y de la forma de coger la cámara en adelante, todo me lo enseñó él. Salíamos a pueblear y tomábamos fotos, él con la cámara de él y yo con la mía, tomábamos fotos. Y él me enseñaba, pues me decía, mire, esta foto está muy buena, está, pues así, todo. Yo no me he considerado nunca un artista, ni soy, ni nadie. Pero yo era un aficionado a la fotografía, con pasión, con amor, pero sin pasión. Y sin deseo de figurar, de pasar a la historia, nada. No, eso no tiene importancia, la historia. Yo hacía fotografía porque me gustaba. Te digo que los grandes fotógrafos trabajan con una sola cámara. Cartier, la obsesión de tener varias cámaras y todo, eso no es propio del fotógrafo. No es que yo hubiera trabajado ese oficio. Para mí la fotografía es una manifestación inmediata. Había una sincronización entre la historia de Medellín y la historia europea. Entonces, en los grandes fotógrafos nuestros, una influencia y un conocimiento de los grandes maestros como Nadar, ¿no es cierto? Aquí hay fotografías de Nadar. Entonces, esa estética, eso le permitió a Melitón muy tempranamente plantear la fotografía no como un acto mecánico de tomar fotos, sino de crear toda una aura alrededor de sus personajes. La construcción de la ciudad, de los espacios urbanos que hace Melitón es extraordinaria. La foto de Melitón del Parque de Bolívar a finales del siglo pasado con unos niños vestidos de marinero, yo la he colocado al lado de una foto de París que es igualita. A ver, dentro de este libro yo hice una selección de fotógrafos desde 1848 al 2006
y lo llamo fotógrafos destacados. Destacados o por exposiciones, o por publicaciones, o por menciones, o por premios, por el tipo de trabajo que han realizado. A Alberto Aguirre lo incluí entre los documentalistas precisamente en 1950 al 2006, porque él, además de ser un gran escritor, periodista y crítico de cine, durante los años 70 desarrolló mucho la parte de la fotografía, inclusive con exposiciones que presentó en el Museo de SEA y posteriormente en la Universidad de Antioquia. Entonces, consideré que él debía estar en este libro. Al incluir a Alberto Aguirre, ¿cuáles pueden ser sus aciertos para mí? Los aciertos es que como documentalista él tuvo, y digo porque no sé ahora cómo estará Alberto, una mirada, esa mirada desprevenida hacia una imagen que nos encontramos en cualquier momento y que para los demás no es importante. Por ejemplo, el de un campesino sentado en una tienda en Concepción, tomándose un café muy tranquilamente de una manera desprevenida y donde veíamos unos claroscuros muy bellos, pero nos estaba mostrando un retrato de un campesino. Donde encontramos, por ejemplo, otro señor en una tienda en Yarumal, tomándose un café en la mañana con unos rayos de luz que entran por una ventana y que él desprevenidamente tomaba esa fotografía y uno miraba la cara del fotografiado y era una persona que estaba pensante no sé en qué. O cuando miramos el grupo de ancianas en el asilo de Yarumal al pie de un ataúd. Eso me recuerda a un Cartier-Bresson, en que hay tres puntos importantes dentro de la fotografía, donde la una a la otra se miran, pero en el fondo hay un ataúd, donde posiblemente esa anciana, ya que murió, está reposando ahí. Entonces, ese registro, ese documento está contando una historia. Entonces, la fotografía nos está contando una historia. Y Alberto Aguirre, a través de esas fotografías, está contando historias. Alberto Aguirre, como fotógrafo, es un fotógrafo que obedece al conocimiento que él tuvo de los grandes fotógrafos norteamericanos. ¿No es cierto? Si yo hablo de Dorothea Lange, de Walker Evans, de Robert Frank, si yo hablo de Diane Arbus, etcétera, hay, como si me voy a la Cameron o me voy a Lewis Carroll o a Nadar. Yo estoy estableciendo una genealogía y una tradición que me pertenece. Eso es lo que tiene Alberto. Alberto en las fotografías buscó lo que ya había atesorado, o sea, la creación de un mundo visual. ¿Qué es lo que diferencia a un creador de un mundo visual de un señor que va y toma la foto de un campesino? Que le toma la foto a un campesino y lo llama foto típica, personaje típico, que eso es lo que está lleno de Colombia. Alberto Aguirre en las fotos toma seres humanos. La pregunta que hace Dostoyevsky de que la cámara de fotografía existirá como hecho estético cuando nos responda, cuando nos interrogue a nosotros, ¿no es cierto? Ahí viene el famoso problema del aura. La obra de arte que no tiene aura, no hay nada. Un camarógrafo pone la cámara y sigue una acción, pero si no es un creador, en esa imagen no hay nada, no es imagen. Entonces ver, como dice John Berger, es saber discriminar que lo que veo es apenas parte de la realidad, que tengo que completar
y que en esa mujer gorda, vieja, que está vendiendo carne en un mercado, hay un destino humano, hay una gran belleza, que en esos personajes solitarios de los cafés de los pueblos, que en esos, hay una foto que yo tengo extraordinaria donde en una puerta de una casa de pueblo hay una niña sentada y en el balcón, en la ventanita, ella hay otra riéndose. Es tan hermosa esa foto. ¿Por qué? Porque es la captación de algo muy importante y que define al creador, que es el instante. Aquello que como imagen no se recuerda, no existe. Entonces, si yo puedo decir en el cine, mire, recuerdo este momento sublime, cuando ella vuelve el rostro, el amante del teniente francés, de cada película yo tengo un recuerdo y por eso son grandes. Alberto logró en sus fotografías captar lo que sus grandes maestros como Walker Evans, como Dorothea Lange lograron cuando la depresión norteamericana. La foto de una mujer flaca, pobre, pero con la palabra, el calificativo me parece absurdo, dignidad, como si uno pues no tuviera, como si uno por ser pobre no tuviera dignidad. Pues, claro que la tiene. Lo que no tienen dignidad son los poderosos de hoy, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que Alberto captó extraordinariamente, porque es una mentalidad compleja que supo ver y supo dejar un legado cuando él consideró que ya no era, que la fotografía no le interesaba, la dejó. Ya no era parte de su interrogante, de su pregunta, y entonces siguió en otras cosas. La característica de él es básicamente un hombre muy culto, una persona que se le nota que ha leído mucho y que va mostrando sin ser exhibicionista toda esa cultura. Pero tal vez lo que fue más importante de mi conocimiento con Alberto es que él no lo sabe, él me volvió fotógrafo. Un día yo fui a su oficina y sacó una cámara y me hizo una foto, estamos hablando tal vez 1947, me hizo una foto sin flash. Yo pensaba que eso era un imposible, yo quedé admirado. Creo que estábamos, Manuel Mejía Vallejo estaba ahí también y estaba Carlos Castro Saavedra. Y a los dos nos hizo fotos, yo por ahí tenía el retrato, pero lo olvidé, no sé dónde esté. Y eso para mí fue como un milagro. Y me llevó a pensar posteriormente, yo voy a llegar a hacer fotografías sin luces en interiores, ¿verdad? Pero de Alberto hay que decir una cosa, para mí es el fotógrafo que mejor ha retratado a Antioquia. Es decir, Antioquia le debe, es una obligación, le debe a los antioqueños, a Colombia y a Alberto un gran libro en donde se vean las fotos que él hizo de los pueblos, lo que llaman los paisas pueblear. Ese era su hobby los fines de semana y hay realmente un magnífico retrato del antioqueño. Sí, no, es que cuando yo hablo de un retrato, no es un retrato de una persona, sino de un pueblo. Hay una serie de personajes, de Carriel, de Ruana, es decir, una Antioquia que no es turística, porque eso le llama la atención a los turistas, sino que llega hasta el fondo de lo que es el antioqueño.
Conozco, por ejemplo, la del fotógrafo, de ese ojo implacable, bello, de ángulos diferentes, con un tratamiento del blanco y negro espectacular, de una pureza, de una limpieza extraordinaria. Muchos rostros de gente morena, de gente escuálida, de trabajadores. Él trabajaba mucho la figura humana, pero todas las fotografías eran, aún las más dramáticas, eran hermosas. La fotografía tiene que ser muy escueta, muy dura, directo en la expresión de la realidad y abandonar toda obsesión de belleza pictórica. Y eso se ha logrado, ¿no?, en alguna medida. Un amor por el Peñol y Aura. Y pues Aura y yo teníamos el vicio de salir los sábados a un pueblo de Antioquia, generalmente de Oriente, que son los... Y tomamos de pronto la intención del Peñol. Y nos dedicamos al Peñol y vivimos el Peñol. Y en fotografía y colaboramos en la vida del pueblo, en el nacimiento del pueblo, que era la muerte de un pueblo y el nacimiento de otro. O sea, fue una campaña que hicimos conscientemente, con base en la fotografía. Pero ya lo que importaba no era la fotografía, sino la gente. Y eso lo hicimos en el Peñol. Y ella escribió un libro muy bello. La ternura de los niños, la manera como Alberto sabe sacarle a esos rostros, a esas figuras, todo su interior. La mujercita que está allí en una acera, la niña que está cargando al hermanito, ahí hay una ternura, no es solo, y esa es la clave de cualquier fotógrafo, creo yo, de cualquier verdadero, auténtico fotógrafo, no es la figura propiamente del sujeto que acaba de retratar, es que él le saca el alma a esas figuras, a esas personas. Ahora, ¿qué es eso? Eso ya es un poco misterioso, porque el que dispara así, la foto le sale fría o impersonal, y el que también dispara así, esa foto tiene mundo, tiene vida, tiene intimidad, que ese es el valor de las fotos de personas de Alberto, es la intimidad de esas gentes, su gesto, su actitud, y a veces también el entorno en que están. Todo se da ahí para una foto ideal.
cómo imaginar a un buen fotógrafo, a un fotógrafo que retrata intimidades y gestos, cómo imaginarlo si él mismo no tiene una hondura interior, un conocimiento del mundo, una curiosidad, una cultura. Pues lógicamente que sus retratos tienen que ser, o sus fotos pues tienen que llevar la carga de todo eso interior que está en esa personalidad. Claro, una persona mediocre, por ahí, escasa de pensamiento, de sensaciones, puede que haga buenas fotos de pronto, pero no parece que fuera el ideal para ser un fotógrafo, como un pintor también, en fin. De Medellín hizo un reportaje, se puede decir completo, de una exposición que se llamaba La Eterna Primavera. Esta exposición se hizo en la Universidad de Antioquia, en el Museo de la Universidad. Los rostros de Medellín, las calles de Medellín, excelente, muy bella, sí, muy profunda, muy entera Medellín, con todo lo que Medellín implica, sí. Pero fíjese que tanto para él es la persona, más que la cosa, ¿no? Más que una arquitectura, es alguien que ande por ahí. Más que una plaza, es la plaza con un señor de bastón que la atraviesa. Siempre, siempre situando a los seres humanos en algún medio. Así lo hizo con Medellín y esa fue la exposición. No era el parque, la esquina, el edificio, que también, pero era los sujetos que había ahí, en esa acera, o en esa esquina, o debajo de ese árbol, o allá abajo, o arriba. Esa era también, porque esa es la ciudad. La ciudad no es solo muros, y él lo vio así vio a Medellín. Y un poco su nombre, su título de la exposición era un poco irónico, no lo neguemos. La Eterna Primavera, donde hay situaciones y personas y sujetos que no son propiamente de eterna primavera. Había de todo en esas fotos de esa Medellín. También la mujer que está tirada en la acera, en fin, que eso es la ciudad también, para desdicha o lo que sea, pero que es. Entonces esa fue la ciudad que él entregó, no porque hiciera un propósito, creo yo, deliberado de mostrar las lacras de la ciudad, no, pero es una ciudad con lacras también y con cosas bellas también. La exposición fue muy entera, esa Medellín, mirada hondamente, no superficialmente. Yo creo que Alberto Aguirre nos ha hecho un gran aporte, no solamente en la parte de lo que ha sido la literatura, la crítica a nivel de cine, el hecho de que tuvo una librería como Librería Aguirre, que para los fotógrafos es muy importante. Era el único que traía libros especializados de Europa costosos y que nadie más se atrevió. Inclusive yo tengo muchos de esos en mi biblioteca y son libros únicos que ni siquiera las bibliotecas de Medellín los tienen, pero se preocupó por esa parte, por la parte de la cultura y de la difusión. Y en la fotografía yo creo que fue un aporte valiosísimo desde el punto de vista documental. Realmente como fotógrafo, Alberto, lo único que yo le conozco, que recuerdo muy vagamente, son sus fotos sobre los municipios de Antioquia. Y recuerdo que la fotografía de esa época respondía mucho al carácter de Alberto, un hombre que define la realidad. ¿Cómo? Con la palabra
o con la fotografía o con lo que él siempre ha hecho, con su postura siempre radical frente al mundo. Y esas fotografías eran muy radicales frente al hecho de los pueblos de Antioquia. Eran fotografías que las llamamos en esa época fotografía social. Ese es el tipo de fotografía que yo le conocí a Alberto Aguirre. Era un hombre, como es tan social, todo lo que hacía tenía que tener ese carácter marcado de lo social, su fotografía social. Esas, y después creo que unas cuantas fotos sobre Medellín, pero las fotos de Medellín yo no sé si alguna vez las llevó a exposición o no sé dónde se las vi, pero tenían el mismo carácter de las fotos de los pueblos, siempre exaltando eso que somos nosotros, esa honradez del hombre popular, esa lucha del hombre popular, la cosa justa y bella de lo popular. Aunque Aguirre creo que tiene una cosa muy linda de la ciudad, los domingos era desocupada la ciudad y él se iba a fotografiarla, eso sí lo recuerdo, ahora que estamos haciendo memoria. Esa exposición de él, que no sé si fue exposición o salió el libro o nos la mostró alguna vez, era la ciudad un domingo tal como uno ahora la quisiera y tal como uno la está escribiendo. Yo estoy haciendo ahora un librito sobre la ciudad, unos textos sobre Medellín que quiero dejar como testimonio del paso por esta ciudad. Y ahora que recuerdo, mira que por eso es bueno hablar paja entre los amigos, ahora que recuerdo esas fotos de él los domingos, es lo que uno en este momento quiere escribir sobre la ciudad que uno vivió, esa ciudad calmada, bonita, de verano, estas luces de julio al amanecer, que son hermosas. Él de pronto las tenía en esas fotos de la ciudad del domingo. Yo creo que vos las debes conocer o las debes recuperar. Mostrar esas fotos, que esa es la ciudad que nosotros vivimos y que queremos recuperar. Una ciudad amigable, caminable, una ciudad humana, una ciudad, así tuviera soledades, porque recuerdo que Aguirre en esa serie de la ciudad tomaba fotos de soledades, de gente sola, el viejo sentado en el quicio, alguien leyendo un periódico en un bar, una anciana, porque él era muy afecto a buscar ese tipo de motivos en sus fotografías. También hay que entender que en el caso de Alberto, un hombre que ha meditado tanto el mundo que lo rodea o el mundo de él, que se ha ocupado tanto de pensar, un hombre que se ha pasado la vida pensando el mundo. Si de pronto ese hombre resulta que es fotógrafo, sus fotos tienen que retratar, que reflejar, digo, pues esa idiosincrasia, eso que tiene adentro esa persona. No le pasará lo mismo al superficial que anda tomando retraticos por ahí sin alma. Ahora que tú decías, ahora todo el mundo toma fotos. Yo trabajo en el jardín botánico y ya es papá, mamá y el niño los que toman las fotos. En colores, por supuesto. Y la fotografía se ha ido volviendo, pues no hay que negarle a esas personas la posibilidad de retratar, pero sí ha pasado que quizás se ha superficializado un poco el acto de la fotografía. Sin embargo, siguen habiendo grandes fotógrafos en el mundo, claro. Esos eran los que conocimos en la librería Aguirre, inolvidables. Pues he visto fotografías de él, pero no le he hecho un seguimiento como para tener una opinión muy
Lo que siento en sus fotografías es un poco lo que siento en su escritura y en su vida, que es un tipo pues entregado, ha sabido combinar eso que es lo estético, lo bello en el lenguaje y en la imagen, también con una mirada muy crítica de la sociedad, muy llamando la atención sobre hechos. Entonces yo creo que en eso es un personaje muy coherente, es decir, siempre en su producción, ya sea escrita o gráfica, creo que conservaba algo de esos elementos. Es un tipo, sin duda, un gran humanista que ha tenido Antioquia en estas últimas décadas.